UCB Televisión, con el auspicio de Más Vida, para ti una ISAPRE de médicos, la de menor alza de precios en los últimos 7 años. Merck Serono, Indura, tecnología a su servicio, presenta Más calidad de vida. En Chile se está tejiendo una red ética de salud, compuesta por miles de hombres y mujeres que hicieron un juramento por la vida, por tu vida, y lo cumplen diariamente en la red de salud Más Vida en todo el país. Más Vida, para ti, una ISAPRE de médicos, la de menor alza de precios en los últimos 7 años. Hoy, en Más Calidad de Vida, conozca de qué se trata la prediabetes, una patología asintomática y que ha ido aumentando considerablemente en nuestro país. Ya en la adolescencia empezamos a ver que personas con inadecuados hábitos alimentarios, con sobrepeso, con obesidad, muy sedentarias, empieza a aparecer alteraciones metabólicas como la resistencia insulínica, la intolerancia a los hidratos de carbono, que son condiciones prediabéticas. La prediabetes es una condición previa a la aparición de la diabetes. Los niveles de glucosa en la sangre están más altos de lo normal, pero no lo suficiente para considerarse diabetes. Si una glicemia en ayuna está de 100 hasta 125, eso se llama alteración de la glicemia de ayuno porque se hizo en ayuno, y eso ya es una prediabetes. Si al hacer una prueba de tolerancia a la glucosa, donde se le da a beber azúcar, a las 2 horas está sobre 140 y menos de 200, también es una alteración de la glicemia postprandial y eso es prediabetes. Aquellos individuos que tienen niveles de glucosa en valores de prediabetes tienen un elevado riesgo de tener diabetes mellitus tipo 2 en el futuro, así como de desarrollar complicaciones cardiovasculares. Hay factores modificables, como por ejemplo son los hábitos alimentarios de la persona, por ejemplo la obesidad, son factores predisponentes cada vez más importantes y trascendentes en la aparición de esta enfermedad. Conozca más sobre este interesante tema hoy en Más Calidad de Vida. Bienvenidos a este nuevo programa de Más Calidad de Vida a través de las pantallas de canal UCB Televisión. Esta semana tenemos invitado a un distinguido diabetólogo, el doctor Gonzalo Godoy. Muy bienvenido. Gracias. Y nos acompaña, como siempre, el doctor Pedro Pablo Marín. Hoy día vamos a discutir un tema, y el tema es la prediabetes. O sea, no es la persona que ya está con diabetes diagnosticada, sino que está en una etapa en que tiene alto riesgo de poder llegar a tener una diabetes. ¿Cómo definirías tú, Gonzalo, este estado de prediabetes? Gracias por la invitación, doctor. Creo que es un tema muy interesante. Es interesante aclarar el concepto y de alguna manera incentivar a que la gente de alguna manera detecte este problema, porque la diabetes es un problema tremendamente relevante y el hecho de poder prevenirla es muy significativo, no solamente en cuanto a beneficios de salud de los individuos, sino que en relación a optimización de costos, porque los costos de la diabetes son muy altos y en la medida que nosotros nos adelantemos al diagnóstico vamos a evitar las complicaciones y con eso obviamente vamos a evitar los costos de manejo. ¿Qué es diabético? Los pacientes diabéticos son aquellos que tienen valores de glicemia sobre cierto nivel y va a depender un poco de... Glicemia es azúcar en la azúcar sangre. En la sangre. En ayuno. Exactamente. Los valores de normalidad del azúcar en la sangre están dados en el fondo por la cantidad de población que expuesta a ese azúcar no tiene complicaciones propias del azúcar alto. Cuando empiezan a aparecer pacientes, personas que tienen complicaciones propias del azúcar elevado, quiere decir que sobre ese valor el nivel es anormal. Va a depender un poco del examen que nosotros hagamos.
La glicemia se puede tomar en ayunas, o sea, cuando uno en la mañana despierta y no ha comido durante toda la noche, o se puede tomar después de una carga de una cierta cantidad de glucosa tomada en ayunas, que normalmente son 2 horas después de haber tomado la carga. En relación a la glicemia en ayunas, la normalidad son 100 miligramos por decilitro, pero la anormalidad para diabetes son 126. Entonces, entre 100 y 126 hay un lapso que se llama glicemia en ayunas alterada. Y eso está dentro del concepto de prediabetes. El paciente no es normal, pero no le da el rango para ser diabético. ¿Y de la carga de azúcar de cuánto? En relación a la carga, 75? son 75 gramos estandarizados de carga de glucosa. Se toma a las 2 horas después de haber tomado la carga de glucosa. El valor normal es menor de 140 y el valor de diabetes es sobre 200. Por lo tanto, en este caso, entre 140 y 200 hablamos de una normalidad que se conoce como prediabetes. Diabético el que tiene una ayuna más de 125, o sea, 126 o más, sí. Y de 2 horas después de la carga más de 200 más. Exactamente. Y esto son enfermos. Son enfermos Ahora, diabéticos. El concepto, a mi entender, tú me corriges, el concepto es tratar de que mucha gente que tenga antecedentes familiares, o sea, no obesos, no se transformen en diabéticos, porque esta es una apuesta. No hay un desarrollo que uno tratando a todos estos prediabéticos, ninguno de ellos se va a transformar en diabético, porque hay una base genética, según entiendo yo. Estamos de acuerdo, pero hay varios estudios que han demostrado que si uno interviene en la población prediabética, disminuye significativamente la progresión de este estado prediabético a diabetes. Entonces, en el fondo, por ahí va el asunto. Gonzalo, más claro, de este grupo de personas prediabéticas, ¿qué porcentaje van a ser diabéticos? Se supone de que la probabilidad de ser diabético en la población prediabética es mayor a 3 veces a la población que no es prediabética. Hay algunos trabajos que hablan de 3 hasta 10 veces más la posibilidad de volverse paciente diabético, y va a depender un poco de la carga de factores de riesgo que tengan. Y si tú tienes un paciente, va y dice yo me quiero hacer un chequeo y le sale 108. Esa persona va al doctor y ¿qué le debería hacer? ¿Un régimen y ejercicio o régimen y tableta o qué? A ver, la prediabetes en el fondo son básicamente 3 factores importantes que inciden en la aparición de ella. Primero, el aspecto genético, el tener familiares directos diabéticos, llámese padres, hermanos, fundamentalmente. Segundo, la alimentación y el peso, que está relacionado con el peso. De hecho, la gran epidemia de diabetes que existe en el mundo se atribuye a los cambios en el estilo de vida, que son dieta y actividad física. El sobrepeso y la obesidad, por un lado, y por otro lado, la vida sedentaria. Por lo tanto, si nosotros tenemos, además de los genes, un paciente con sobrepeso y con disminución de actividad física, ese es un paciente que tiene mucho más posibilidades de transformarse en diabético en el futuro. ¿Qué le haces tú? ¿Qué le dices? Actuar sobre lo que son factores de riesgo, o sea, modificar los estilos de vida, cambiar los estilos de alimentación saludable, aumentar la actividad física. Hay varias cosas que se hablan al respecto. Se dice que lo ideal sería hacer 30 minutos de actividad física 5 veces a la semana para que tenga algún significado en cuanto al trastorno metabólico. Y en cuanto al peso, se dice que se debiera disminuir, ni siquiera llegar al peso normal, sino que disminuir entre un 7 a un 10% el peso corporal que el paciente tiene. O sea, un paciente de 100 kilos no necesariamente tiene que llegar a su peso normal para mejorar el perfil metabólico. Basta que baje a lo mejor 10 kilos, va a quedar en 90, igual va a quedar con sobrepeso, pero su perfil metabólico va a mejorar. Porque tú me corriges, pero el concepto es uno tiene una caja que se llama páncreas, que produce insulina, una cierta cantidad. Y esa insulina trabaja en células. No es lo mismo que tenga 10 millones de células que tenga 100 millones de células. Al bajar la cantidad de células, esa insulina, por así decir, alcanzaría. ¿Es ese un concepto más o menos? Ese es el concepto. De hecho, ya se sabe que en el momento del diagnóstico de la diabetes, el porcentaje de células beta está disminuido incluso en más del 50%. O sea, el paciente al momento de ser diabético tiene menos de la mitad de su cantidad de células beta en el páncreas. En el estado prediabético esto está disminuido, pero es un poco más que 50%. Pero desgraciadamente... Eso está demostrado, ¿no es cierto? Está demostrado, o sea, en análisis, incluso de cadáveres. Se han tomado cadáveres diabéticos y se le ha hecho necropsia y se ha visto, se ha cuantificado la cantidad de células beta y se ha demostrado que esto está significativamente disminuido. ¿Las beta es donde se produce la insulina? Lo que es muy malo en realidad son los azúcares simples, los azúcares refinados,
que son un poco creación del hombre, porque la verdad es que el azúcar en la naturaleza no viene refinado. Tiene 300 años, con descubrimiento de América. Exactamente. Y eso es muy malo, así como hace un rato discutíamos, lo es también el tema de la sal, ¿ya? Entonces, uno básicamente debiera tratar de restringir los azúcares refinados y debiera restringir la ingesta de sal en el organismo. Y además también son muy malos las grasas saturadas. Yo diría que básicamente esas son las tres cosas muy malas. Las leguminosas no son azúcares refinados. Por lo tanto, obviamente es un aporte adecuado de hidrato de carbono. El organismo necesita la mitad de su aporte de calorías como hidratos de carbono. Pero esos hidratos de carbono debieran idealmente no ir como azúcares refinados. Un prediabético, que es el tema nuestro ahora, debería hacer ejercicio, caminar, comer las frutas, verduras, tallarines, arroz con moderación y evitar absolutamente todo lo que son pasteles, dulces, caramelos, echarle azúcar. Los azúcares refinados. Existe el concepto de que, por ejemplo, la comida chatarra es la hamburguesa llena de cosas, pero la verdad es que más que importante que la hamburguesa llena de cosas es la bebida con azúcar que se toma junto con la hamburguesa llena de cosas, y eso está demostrado. El azúcar refinado es tanto o más peligrosa que esa hamburguesa llena de grasa saturada. Y el susto que uno la reemplace por químicos, porque han ido pasando la sacarina, la otra, no sé qué, y van entendiéndole como susto a las personas, decir, oye, estas químicas capaz que me hagan mal. En general no. Hay que considerar que los pacientes diabéticos utilizan edulcorantes, digamos, y durante muchos años de su vida, incluso en temas tan sensibles como la mujer embarazada, y no se ha visto mayor problema con eso. No se ha demostrado. Porque en general las cantidades que se consumen son cantidades muy mínimas. Estos trabajos que de repente hablan de relación con cáncer, o qué sé yo, no en todos, pero en la mayoría de ellos, por lo menos en los que se usan normalmente, están hechos con dosis que son megadosis que no utiliza en general el humano. O sea, uno podría usar cualquiera de los edulcorantes. De los autorizados, sí. Sí. Hay algunos que claramente no están autorizados y han sido retirados del mercado y con justa razón. Pero de los que en estos momentos existen en el mercado, se pueden utilizar porque están autorizados y se ha demostrado que no son dañinos al organismo. Y lo otro tema que la gente conversa que son las porciones. ¿Un prediabético debe achicar sus porciones o...? O sea, un prediabético debe comer lo que debe comer. El problema es que nosotros generalmente comemos no para vivir. Comemos mucho más de lo que debemos y eso es lo que nos relaciona en el fondo con el sobrepeso y la obesidad, que es uno de los problemas grandes que existen en estos momentos. La base es educar a la gente a que coma lo que debe en su momento preciso, digamos, y mantenga un buen peso. La alimentación saludable se debe hacer desde la época de colegio, porque si uno educa al niño y sobre todo a la mujer que va a ser la dueña de casa, que en el futuro va a comprar las cosas y va a distribuir lo que se coma, de alguna manera va a mejorar los hábitos y va a evitar una serie de enfermedades que son resultado de la mala alimentación. Pero la salud, por ejemplo, una persona toma desayuno a las 8, almuerza en el colegio a la 1. Mucha gente dice, no, esto son muchas horas, tiene que comer algo en la mitad, y ahí vienen estas cosas que afuera de los colegios se venden cosas hipercalóricas. Y lo que se está cambiando en estos momentos en todo el mundo, en estos momentos en los países desarrollados y en Chile se está implementando. Acaba de salir una legislación que prohíbe la venta de comida chatarra en los kioscos. ¿Puede pasar una persona por el aro, por ejemplo, de 8 a 1? Perfectamente, si el consejo es comer 4 veces al día, puede ser 5, pero un mínimo de 4 veces al día y en una cantidad más o menos repartida, o sea que las 4 comidas sean más o menos isocalóricas y tengan una distribución de la pirámide de alimentos, que muchos de ustedes yo creo que han escuchado hablar de eso, que sea buena, o sea que se coma la cantidad de cada tipo de alimentos necesaria. Los voy a suspender aquí un minuto porque tenemos que hacer un paso a nuestros auspiciadores que permiten que sigamos en esta tarea social. No se muevan, volvemos en un segundo. Más Vida, para ti una ISAPRE de médicos, la de menor alza de precios en los últimos 7 años. En Chile se está tejiendo una red ética de salud, compuesta por miles de hombres y mujeres que hicieron un juramento por la vida, por tu vida, y lo cumplen diariamente en la red de salud Más Vida en todo el país. Más Vida, para ti, una ISAPRE de médicos, la de menor alza de precios en los últimos 7 años.
Es importante considerar que las complicaciones de la diabetes comienzan desde la prediabetes, por lo que siempre es recomendable consultar a un especialista para una adecuada evaluación del trastorno metabólico, así como también la pesquisa precoz de alguna complicación y una correcta educación para un tratamiento oportuno. Una alerta para la persona que puede desarrollar una diabetes, y cuando nosotros ya le hacemos el diagnóstico de diabetes ya es irreversible, mientras que en esta etapa podríamos revertir esta situación. La prediabetes se puede revertir aumentando la actividad física, reduciendo el número de calorías y grasas en la dieta y bajando de peso, contribuyendo así a retrasar o prevenir la diabetes tipo 2. Estamos a tiempo de poder lograr cambios. Yo creo que es la buena voluntad de todos un poco y de entender de que de verdad llegar a una enfermedad metabólica como la diabetes nos va a traer más problemas, no solo a nivel personal, familiar y, si uno quiere, de país. Siga con nosotros en Más Calidad de Vida, conociendo sobre cómo prevenir y controlar la prediabetes. Bueno, bienvenido a nuestro segundo bloque del programa Más Calidad de Vida en el UCB Televisión con el doctor Godoy, diabetólogo. Estamos hablando de prediabetes. Y antes de seguir, ya que estamos en la Casa de la Sociedad Médica de Santiago, quiero invitarlos a todos los médicos que nos están viendo al Congreso Mundial de Medicina Interna que se va a realizar en Santiago de Chile entre el 11 al 15 de noviembre de este año, para que lo busquen en la página web de la Sociedad Médica de Santiago y se inscriban y asistan para aprender de diabetes y otros temas. Yo quiero decirle a la gente que la complicación más grave de la diabetes es el daño que tiene la vascularización, los vasos sanguíneos. El daño vascular es tan importante en la diabetes que en este momento existe consenso en decir que la diabetes es una enfermedad dual, es una enfermedad metabólica y vascular. Porque la diabetes se caracteriza por el daño vascular. La diabetes puede tener daño vascular de los vasos pequeños y de los vasos grandes. La de vasos pequeños es como muy propia de la diabetes y es la que hace que el paciente diabético pueda quedar ciego por compromiso de los vasos de la retina, que pueda tener, digamos, problemas renales y llegar incluso a diálisis por problemas de los vasos renales, que son pequeños vasos, o que tenga amputaciones en las extremidades inferiores. Por fenómenos microvasculares que también pueden determinar, digamos, algunos trastornos especiales de tipo neurológico y que van a dar la famosa neuropatía diabética. En la parte macrovascular tenemos las complicaciones clásicas de la complicación de los grandes vasos y la enfermedad aterosclerótica que tapa los grandes vasos. El infarto del corazón, el accidente vascular, la obstrucción de las extremidades inferiores con bajo flujo a las piernas y que en el fondo eso es el determinante causal, digamos, de las amputaciones por la enfermedad arterial periférica. Eso cuando la diabetes está establecida. Exactamente, pero el punto está en que está demostrado que cuando nosotros diagnosticamos diabetes llegamos tarde, ¿ya? Cuando diagnosticamos diabetes, el paciente ya lleva muchos años desde que partió su fenómeno metabólico. Hay estudios que hablan hasta de 10 o más años en que el paciente ya partió un trastorno metabólico. Un trastorno partió en que el paciente no era normal y que de alguna manera fue dañando los vasos. En esta diapositiva podemos ver nosotros que en el momento del diagnóstico de la diabetes hay un tiempo de diabetes no diagnosticada y hay un tiempo de prediabetes, digamos, y que la enfermedad comienza antes, sobre todo la enfermedad macrovascular, que es la complicación de los grandes vasos. Cuando nosotros diagnosticamos la diabetes, el paciente ya tiene daño. Ya hay varios años en que hay un mecanismo que se ha desencadenado de formación de daño. Y por eso es tan importante tratar de diagnosticar no diabetes, sino que tratar de diagnosticar prediabetes y en el fondo tener una acción más enérgica sobre el paciente prediabético para evitar el daño, porque en el fondo el daño va a ser el que nos va a matar al paciente y nos va a complicar al paciente. Si tú tomas todas las medidas habituales para tratar una diabetes o una prediabetes, ¿ese daño vascular va a seguir igual o tú lo vas a disminuir? Se disminuye significativamente. Hay estudios grandes poblacionales que se han demostrado que al tratar, digamos, el daño, nosotros podemos bajar a la mitad la posibilidad de que el paciente se dañe. No lo podemos erradicar. Desgraciadamente hay un porcentaje que inexorablemente se va a dañar,
pero nosotros podemos disminuir el riesgo hasta en un 50%, lo que es bastante considerable. Y por eso es que es tan importante tratar la hiperglicemia, o si no, no tendría ninguna importancia tratar la hiperglicemia. Claro, o sea, el tema es que, un diabético, si se maneja bien, se puede morir de otra cosa y no de las complicaciones propias de la diabetes mal manejadas. Exactamente. La apuesta ahora es en estos llamados prediabéticos, que no todos los prediabéticos, tú me corriges, van a llegar a ser diabéticos, pero un porcentaje alto sí, sobre todo los que tienen antecedentes familiares, o son gordos, o comen mugre, sin cuidarse. Entonces, la apuesta es que si a estos los atacamos pronto, vamos a tener menos complicaciones vasculares que lo que tú estás hablando. Ahora, estos prediabéticos, por ejemplo, en China, los países asiáticos, que no hay tantos gordos, ¿existen o son realmente menores? Lo que pasa es que curiosamente en China, en los países asiáticos, en África, países que antiguamente tenían menor incidencia diabética, esta epidemia ha ido en aumento porque han ido occidentalizando su alimentación. Yo viví en Asia un tiempo y no existían estas cadenas grandes, digamos, de países occidentales, y uno comía solamente comida local, y si quería comer comida occidental tenía que encargarla a otra parte. Sin embargo, me ha tocado volver a Asia ahora y está lleno de cadenas de comida occidental. Por lo tanto, claramente ellos han occidentalizado su alimentación. Pero tiene relación con los malos hábitos de alimentación, porque nos demuestran que el hecho de cambiar hábito hacia lo que, repito, azúcares refinados, grasas saturadas y exceso de sal, nos llevan a enfermedades muy severas, digamos. Y este tema que hay personas que recomiendan que nosotros deberíamos comer los postres primero, la fruta primero, porque así el estómago se vacía más lento y que el azúcar entonces se absorbe mejor. ¿Hay algo sobre eso? En cuanto a alimentación, hay de todo. O sea, si uno se mete en alimentación, hay modas y la gente parte que la dieta de South Beach, que la dieta de proteínas sin hidratos de carbono, que no mezclar hidratos de carbono. Lo lógico es lo de siempre, respetar la pirámide alimentaria, eso no ha cambiado nunca y no va a pasar de moda jamás, y evitar azúcares refinados, sal y grasas saturadas. Si una persona, tu experiencia o la experiencia internacional es que uno predica hábitos, predica costumbres, pero cuesta cambiarlo, entonces viene a decir, voy a ayudar a este paciente porque ya no es paciente, es como un principio de paciente con la prediabetes, con una tableta. ¿Hay tabletas, remedios para manejar o ayudar a la prediabetes o no? Es un tema interesante, fundamentalmente porque el medicamento que en general está en boga y por lo menos la Asociación de Diabetes Americana autoriza su uso en ciertos casos de prediabetes, no en todas las prediabetes, es la metformina. Y uno ve que la gente abusa de la metformina. Hay una gran cantidad de gente que usa metformina. En Chile todo Chile toma metformina. Es un excelente medicamento, pero tiene indicaciones muy claras. Yo tampoco, pero... Tiene indicaciones muy claras. Para la obesidad toman, pero a pasto. La Federación de Droga Americana no autoriza el uso de metformina en prediabetes. Sin embargo, la Asociación de Diabetes Americana, basándose en muchos estudios, sí la autoriza, pero en algunos casos muy especiales. Por ejemplo, son poblaciones que son prediabéticas, pero son prediabéticas consideradas de muy alto riesgo. Primero, claro, que tienen carga familiar importante, que tienen los dos fenómenos, o sea, tienen glicemia en ayuna y glicemia postprandial alterada, no solamente uno, sino que los dos, y que tienen antecedentes asociados, sobrepeso, obesidad, vida sedentaria, antecedentes de macrosomía, diabetes gestacional, etc. Pero son pacientes con mucha carga. El metabolismo de los hidratos de carbono o de la glucosa está dada fundamentalmente por la posibilidad de que la glicemia, que es el azúcar que está circulando en la sangre, para poder estar en un rango normal, tiene que ser captada por las células. ¿Ya? La célula me capta el azúcar que está circulando y impide que suba y que produzca hiperglicemia. ¿De acuerdo? Y esto está dado por la regulación entre la liberación de insulina, que es la hormona que libera la célula beta del páncreas, y que es una especie de llave que va a ir a abrir la célula para que el azúcar entre al interior de la célula. ¿Ya? Cuando la insulina falla, hablamos de una insuficiencia pancreática. Cuando la célula no es capaz de captar bien el azúcar, hablamos de la resistencia insulínica, que es un tema que está muy de moda. La célula es resistente a la captación del azúcar y sobreexige al páncreas para poder captar bien el azúcar. ¿Por qué explico esto? Porque esto es fundamental para saber cómo actúa la metformina. La metformina no me toca el páncreas. La metformina hace que de alguna manera la célula funcione mejor para captar el azúcar y además de eso hace que el hígado no produzca azúcar propia, porque el hígado es capaz de producir azúcar propia en el organismo sin que yo coma. Yo quiero dar
un mensaje final, porque yo creo que es muy importante en todo lo que significa este trastorno de diabetes y prediabetes, que es que si nosotros, antes de que nos diagnostiquen prediabetes, nos diagnostiquen diabetes, nos preocupamos del estilo de vida, estamos de alguna manera impidiendo una gran cantidad de patología crónica. Desde chico educar en que los buenos hábitos de alimentación y la actividad física son fundamentales. La civilización moderna tiende a alimentarse mal y tiende a hacer una vida sedentaria, y eso es pésimo para la salud. Claro, Gonzalo, estamos terminando, te vamos a hacer un regalo. Muchas gracias. Tiene poca grasa saturada porque es descremada, tiene y los fitoesteroles que de alguna manera ayudan en el metabolismo del colesterol. Con esto terminamos, y a nuestro público que por favor nos escriban al Twitter, Dr. Ferrada, o al Facebook, diciéndonos qué les parece y proponiéndonos temas. Y queremos que ustedes nos propongan los temas que les interesaría que nosotros tocáramos acá. Bueno, que tengan un muy buen fin de semana, y los espero junto con el doctor Marín en la Sociedad Médica el próximo domingo a las 5 de la tarde. Hasta luego. En Chile se está tejiendo una red ética de salud, compuesta por miles de hombres y mujeres que hicieron un juramento por la vida, por tu vida, y lo cumplen diariamente en la red de salud Más Vida en todo el país. Más Vida, para ti, una ISAPRE de médicos, la de menor alza de precios en los últimos 7 años. UCB Televisión, con el auspicio de Más Vida, para ti una ISAPRE de médicos, la de menor alza de precios en los últimos 7 años. Merck Serono, Indura, tecnología a su servicio, presentó Más calidad de vida.